Jóvenes, muy bien, jóvenes. Les agradezco que hayan prendido su cámara. De esa manera les puedo ver ya. ¿Qué tal lunes? ¿Cómo estamos? ¿Ah? ¿Están de sueño? Muy bien, profe. Profesor, buenas Bien, todo. noches. Buenas Ahorita, noches. ahorita vamos a comenzar. Hay que esperar que se vayan integrando los demás compañeros. ¿Ya? Hay que esperarles unos minutos que se vayan ingresando, porque recién somos 14. Siquiera con 20, 25 ya comenzamos. Ya están integrándose recién. Hay que esperarles un Ya, ratito. profe. Ya, Ya, hay que profe. esperarles un ratito, les esperamos. ¿Me pueden decir en qué nos hemos quedado en la clase anterior, por favor? Luz, Jennifer, ¿en qué parte nos hemos quedado la clase anterior? ¿Me puede decir alguien en qué, en principio de la administración ahí nos hemos quedado? Jóvenes. Sí, profe. Este es el dirección empresarial, ¿cierto? Sí. Ah, sí, es que no le veía bien al profesor, parecía que estaba hablando otro profesor. Ah, ya. Ahora ¿Qué sí. pasa, chicos? ¿Cómo nos van a ver, pues? Ya. Ya, entonces, ya somos 20, ya somos 20. A ver, hay que esperar 5 minutos más a ver si los chicos se ingresan, a ver. 7:30, 9 tenemos, ¿no, chicos? Chicos, Así es, así es. profe. Ya, muy bien. Así Ahora es. sí, entonces estamos yendo bien. Muy bien, chicos. Muy bien. Ya. Ya, ¿en qué nos hemos quedado la clase pasada, José? ¿Pueden decir? Hasta acá se huele ese pescadito que están friendo. No sé quién estará friendo pescado en su casa, caramba. Tal es lluvia. Lluvia, ¿eh? ¿Está lloviendo por allá? A ver, ¿alguien me puede decir en qué nos hemos quedado la clase pasada, jóvenes? Por favor. En los principios nos hemos quedado. Los principios de ¿Cuál? la dirección. Principio de Fayol relativo a la dirección, profe. Ya, principio de la dirección nos hemos quedado. Correcto. Ya, perfecto. Ahorita comenzamos. No puedo ver Ya, mi micrófono. les voy a pedir que agarren su hojita y su lapicero porque vamos a ver algunos principios que son más de la dirección, ¿ya? Ahí he puesto varios principios, pero voy a hablar de 5 principios importantes y voy a resumir. Pues, agarren una hoja y agarren un lapicero para que escriban lo que voy diciendo. No sé quién está peleando por ahí, caramba. Ya, muy bien. No sé si ya podemos comenzar. Podemos comenzar, somos 25, 26 ya. ¿Podemos comenzar ya? 2 minutos, profesor, 2 minutos. Estoy buscando mi cuaderno. Muy Sí, bien. esperarle, profe. Unos 5 minutos. Ya, 5 minutos. Hay que dar, a ver si se siguen integrando. Vamos a dar 5 minutos. Para poder alistar el cuaderno y el lápiz, profe. Ya, perfecto.
Muy bien. Ven ahí las diapositivas, ¿no? ¿Están mirando? Ya. Sí, profesor. Muy bien. Entonces vamos a hacer la clase ya. Ya, la clase pasada hemos dicho que los principios de la dirección son las reglas generales, ¿ya? O vienen a ser la fuente de donde fluye determinados conceptos doctrinarios o dogmáticos de una determinada ciencia. Entendemos como dogma la parte dura de una ciencia, la que no cambia casi, ¿no? Por ejemplo, la parte dogmática de la Iglesia Católica es Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. ¿Qué más? Espíritu Santo. Ya, ves, están durmiendo, creo que ya no importa. Ya, esa es la parte dogmática de la Iglesia. La parte dogmática, por ejemplo, de nuestra ciencia es, por ejemplo, el proceso administrativo, la mecánica, la dinámica, ¿no? No es que no cambia, sino que es difícil de cambiar porque gira en torno a verdades absolutas que hacen a una ciencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, la parte dogmática de la contabilidad es el debe y el haber, ¿no? Bueno, en fin. Y así cada ciencia tiene su parte dogmática. La parte dogmática entonces es la parte dura de una ciencia que casi no cambia. Los principios vienen a ser parte dogmática también de una ciencia porque se encargan de fluir conocimientos donde existan lagunas de nuestra ciencia. En este caso, los principios de la administración sirven para llenar algunas lagunas donde no se puede explicar. Entonces nos vamos a los principios para elaborar una teoría, comprender mejor algo que no todavía está explicado, que no está detallado, ¿no? Los principios son reglas generales que van a guiar nuestra actuación, Muy bien, vamos a ver 5 principios fundamentales que es importante dentro de la dirección, ¿ya? Claro que no hay 5, puede haber más de 40 principios, pero no nos vamos a tratar de pasar la vida explicando todos los principios. Las que son más importantes he considerado yo. Primeramente, el principio de la coordinación de intereses. Anoten ahí, principio de coordinación de intereses. ¿Ya? Este principio, miren ustedes, este principio nos dice, el principio de coordinación de intereses, ¿ya? Este principio nos dice, jóvenes, ¿qué nos dice este principio? Este principio nos dice que el logro del fin común
¿no? Se hará más fácil, el logro del fin común se hará más fácil cuando los intereses del grupo, ¿ya? Puedan coordinar mejor con los intereses personales, ¿ya? Cuando los intereses del grupo puedan ser coordinados con los intereses individuales. O sea, mis intereses personales pueden ser mejor coordinados con los intereses del grupo, ¿ya? Por ejemplo, pero ¿qué sucede en la realidad? En la realidad sucede, mucha gente más está por sus intereses personales que por los intereses del grupo. Por ejemplo, todos los actos de corrupción que hay, por ejemplo, todos los actos de corrupción es porque están pensando más en sus intereses particulares en vez del interés del grupo. Un ejemplo, ¿por qué han tenido que vacunarse, en este caso del vacuna gay o vacuna gay? ¿Por qué han tenido que vacunarse personas que no tienen nada que ver con la primera línea de batalla? En vez de cuidar esas vacunas para los médicos, enfermeras que están muriendo, que están atendiendo pacientes, se han vacunado gente que no tiene nada que ver, ¿no es cierto? Entonces, primero ha primado sus intereses personales sobre el interés de la organización que es el país, sobre la sociedad. Así también hay malos gerentes que primero están buscando sus intereses particulares sobre los intereses del grupo. Eso no niega que nosotros no podemos aspirar a ganar un buen sueldo. Si ustedes se preparan y si son personas inteligentes, leen bastante, son buenos, tienen el derecho de ganar buen dinero, de estar en buenos trabajos, de buscar un mejor trabajo. Pero esto no tiene que colisionar con el interés del grupo, o sea, el interés de la empresa, el interés de todos los que forman el grupo cooperante, ¿no? Entonces, el reto del administrador, el reto del director, ¿ya? El reto del director va a ser, ¿qué cosa va a ser? Va a ser integrar, ¿ya? El reto del administrador, del director o del gerente va a ser integrar esos intereses particulares, ¿no? En los intereses generales o los intereses de la organización, del grupo cooperante, ¿ya? Entonces, cuanto más sea integrado los intereses personales al interés del grupo, ¿no? Será mejor. Miren, Henry Fayol ya había hecho dentro de sus 14 principios de la administración industrial escrito por Henry Fayol, este gran francés, ya había puesto una regla que decía, los intereses personales deben ser subordinados al interés general. O sea, Henry Fayol ya lo sabía. No es un principio nuevo, entonces. Es un principio que nace con la administración, porque Henry Fayol, este francés, es uno de los padres de la administración junto con Frederick Taylor, ¿no? Entonces, Henry Fayol ya sabía que el interés del grupo debe primar sobre el interés particular y que el interés particular de todas las personas que integran el grupo cooperante debe estar subordinado al interés general, ¿ya? Entonces, deben estar subordinadas al interés general. Eso sería el primer principio. Un segundo principio. Sí, buenas noches. Disculpe, no sé si solamente soy yo, pero no se ve la diapositiva. No estoy con la diapositiva, estoy hablando. Ok, perfecto. Por eso he dicho, agarren su papel, porque estos principios no están ahí en el manual. Estoy dictando, estoy haciendo clases. Ustedes van anotando, me siguen. El primer principio, he dicho, el principio de la coordinación de intereses. Agarren su papel y su lápiz para que puedan seguir siguiéndome la clase. ¿Ya, jóvenes? ¿Está bien, jóvenes? Sí, profesor, entendido. Me estaba compartiendo antes. Perdón. ¿Qué dices? ¿Qué estás comiendo, Boquichico? ¿Aló? Este muchacho viene a darme hambre nomás. Estoy comiendo, Boquichico. ¿Cómo estar comiendo en clase? No, profesor, se refiere a que antes estaba compartiendo y pensó que ha pasado algo. No pasa nada. Yo he sacado para que me miren mi cara fea un ratito. Ya, entonces, miren, el primer principio, entonces, ¿cuál es el primer principio? ¿El principio de qué?
Coordinación de intereses. Intereses. ¿Y qué dice este principio? Coordinación de Básicamente, ¿qué intereses, dice? profesor. ¿Qué Que dice tiene este? que tomar Que para que se logre Es más fácil cuando el interés del grupo. Nadie se ha hablado. A ver, Ober Luis Ochoa habla. A ver. Profesor, el logro será más fácil cuando los intereses del grupo están por encima de nuestros intereses propios. Efectivamente, muy bien, así es, ¿ya? Siempre hay que buscar el interés general del grupo sobre los intereses particulares, ¿ya? El administrador, el director o el gerente que no busca eso va a tener un grupo desunido, porque se le va a ver egoísta o se va a ver egoísta a algunas que solamente están pensando él. Y de eso tenemos a diario, hasta en el salón, ¿ah? En el salón ustedes van a ver que hay personas que solo les interesan ellos nomás. No estoy hablando de que el número uno tiene que decirles o soplarles en el examen, porque muchos confunden. Ya ves, el profesor ha dicho que el interés del grupo tienes que decirme en los exámenes. No, el que está tomándole así es un sabidazo. No, interés del grupo quiere decir que todos trabajemos para que el grupo florezca, salga adelante, tengamos utilidades en las empresas, ¿no? Que seamos una organización ganadora. Todos para uno y uno para todos, bajo la regla de D'Artagnan y los tres mosqueteros, ¿ya? No olvidemos que ya Henry Fayol lo decía, y él era francés, y entonces ya sabía de que los intereses particulares deben estar subordinados al interés general. Ese es uno de los 14 principios de Henry Fayol, ¿ya? Segundo principio, anoten ahí, el principio de la personalidad del mando. En realidad debería decir de la impersonalidad del mando, no de la personalidad del mando. Entonces anota ahí, el principio de la impersonalidad del mando, ¿ya? ¿Ya han anotado? Ya. Voy a explicar ahora. Ya, voy a explicar entonces, ¿ya? Voy a explicar entonces. Este principio nos dice lo siguiente, ¿ya? Este principio nos dice lo siguiente, dice, miren, la autoridad de un administrador, de un director o de un gerente debe ser fruto de la necesidad de la organización, ¿no? O sea, debe surgir más como un producto de una necesidad de todo el organismo social, o sea, de todo el grupo cooperante, ¿no es cierto?, que como resultado exclusivo de la voluntad del que manda. En otras palabras, la autoridad del que manda, del gerente, del director o del administrador, debe ser fruto de una autoridad formal propio del mismo sistema, que nace del mismo sistema y no como una pose o no como una situación de exclusividad de alguien que quiere figurar, que quiere ser un figuretti, ¿ya? Esto quiere decir que cuanto menos yo me hago ver que soy el jefe, voy a estar mejor con la gente, porque me van a tomar como una persona sencilla y tranquila, ¿no? Pero que me hago respetar. El principio de autoridad no debe ser mellado, pero tampoco no debe ser fruto de poses o de querer ordenar de una manera estentoria, poner la voz estentorio, sino debe ser parte del surgimiento de una necesidad de la organización, que se necesita un jefe porque alguien tiene que dirigir las tareas, alguien tiene que conducir al grupo. Eso es una necesidad, alguien tiene que ser la cabeza. Por lo tanto, ¿no?, todos tenemos una tendencia psicológica a mandar y nos sentimos importantes. Por eso muchos que llegan a ser jefes ya cambian, ya no son tus amigos, ¿no? Ya quieren demostrar que ahora es de otra clase y tú eres de otra clase, ¿no? No, las personas que ocupan cargo tienen que seguir siendo sencillas, pero eso sí, haciéndose respetar, ¿no? Si antes tú te bromeas con alguien, ese alguien tiene que saber que tú ahora eres el jefe y que las bromas tienen su debido momento y que dentro de la organización tienes que hacer cumplir la regla, los principios, los preceptos, todo lo que emana dentro de la gestión empresarial, ¿ya? Cuanto más se despersonalice el mando, será mejor para todos, ¿ya? Entonces, los jefes más queridos son los jefes más sencillos que hay, los que enseñan,
porque los jefes modelos enseñan, crean líderes. Los jefes son jefes de otros jefes en potencias que van a venir. Por eso el jefe debe enseñar a su gente. El jefe debe ser un creador de líderes, ¿ya? El líder o el jefe debe ser un creador de líderes. Y cuanto más se despersonalice el mando, va a ser mucho mejor, ¿ya? Las órdenes deben ser dadas cuando se necesita y no por gusto, ¿no? Hay jefes que creen que porque son jefes, el empleado tiene que hacer lo que él quiere. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes de la congresista Lavapiés, la Sacieta que fue ministra? Cuando era congresista no le hacía lavar sus pies a su secretaria. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan, jóvenes? ¿O no se acuerdan? Claro, profe. La congresista Lavapiés. O hay otros jefes, se ha vuelto en base a su poder, ya quieren ya abusar, ¿no? Y proponen a la secretaria o a las empleadas hasta encuentros íntimos. Esos son abusos, o sea, esos ya son delitos. Mira, hay muchas cosas que ya rayan en delitos. Por ejemplo, citarle a una secretaria o a alguien, ¿no?, a comer afuera. Bueno, hasta ahí no hay problema, ¿no? Si es una persona mayor y te acepta comer afuera, no hay ningún delito ahí, ¿no? ¿Dónde viene el delito? El delito viene cuando a esa secretaria o a esa persona que está necesitando ese trabajo, le dices, ¿no? O le dice el jefe o la persona encargada que quiere acostarse con ella para que dé el trabajo. Ahí sí hay un delito. Ahí sí hay un delito, ¿ya? ¿Ya? Que tú le invites a comer a una persona no es un delito. Pero sí es delito que tú condiciones un contrato laboral o ciertas cosas dentro del o a un aumento, por ejemplo, o promocionarle a un puesto. Eso, si tú condicionas a un encuentro sexual o a otro tipo de encuentros que no está bien, eso sí es un delito y que debe ser denunciado. ¿Por qué no denuncian las mujeres y las chicas? Por miedo al escándalo, muchas veces de eso, ¿no? No tratan de denunciar eso. Pocas son las que ¿cómo se llama? Se orientan, ¿no? Seguramente habrá profesores que chantajean por notas también. Me debo imaginar que hay, ¿no? Y creo que por ahí ha aparecido el ciclo pasado en las redes sociales cierto profesor, ¿no? Bueno, en fin, debe haber seguramente, pero el jefe no debe abusar de su cargo tampoco. Por eso es que la necesidad del mando debe ser impersonalizado y debe ser fruto de la misma necesidad de la organización que por imponer o por una pose, digamos, de figuretti, ¿no? ¿Y de dónde nace esa necesidad de la organización? A través de su organización formal, ¿ya? A través de su organización formal. Muy bien, a través de la organización formal. Entonces, la impersonalidad del mando nos dice que el mando debe ser propio de una persona que evidentemente nazca de la necesidad del grupo o de la formalidad de la organización, más no como una imposición para hacer ver que él tiene el mando o de figuretear, como dicen otros. No. Los mejores jefes son los jefes que más, más conexión tienen con sus alumnos, perdón, con sus empleados subordinados, ¿ya? Los mejores profesores son aquellos profesores que saben enseñar y tienen conexión con sus alumnos. Eso no quiere decir que el profesor, para ser bueno, tiene que aprobar a todos, ¿no? Yo he escuchado una vez ciertas señoritas que decían, tal profesor es buenito porque no jala, nos ha puesto 17 y 18 a todos. Sí, pues, el problema es que cuando a veces no enseñamos bien y ponemos a todos 17, 18, el que sufre es el futuro profesional porque no le has enseñado bien. Entonces, ahí le odias a ese profesor que te ha puesto 18, ¿no? ¿Y quién engrandece su figura? Aquel profesor que te ha exigido, ¿no? Aquel que te ha puesto 11, pero te ha hecho leer, te ha hecho estudiar, te ha hecho recapacitar. Esos son los mejores profesores, porque eso te está dejando enseñanza. Ese es el que mañana más tarde le vas a honrar cuando le encuentres, ¿no? Pero ese que te ha puesto 20, 18. Y un día yo tenía un profesor, no
toda la vida. No vayan a pensar que yo también no he tenido profesores mantequillas. Yo tenía un profesor que tomaba con nosotros y cada uno agarraba el registro y se ponía 20. Sí, también he tenido. Decirles que no sería mintiéndoles. ¿Ya? También he tenido ese tipo de profesores. Como también he tenido profesores muy buenos que han dejado su huella. Entonces, no porque el profesor chupa con nosotros o es buenito, nos ha puesto 18, es el mejor profesor. No, el mejor profesor es el que te exige, el que te hace leer, aquel que te enseña, aquel que te enseña de verdad, te eleva tus conocimientos, porque ese te está preparando para la vida, no te está preparando para la fanfarria ni la fiesta, ¿ya? Hay un profesor, hay un montón de profesores que les gusta poner 18, 17, se ríe con las estudiantes, esto que el otro, todo, pero son deficientes en sus enseñanzas, y ustedes ya lo conocen, ya, que más paran haciendo lío a los profesores. Pero, en fin, así es la vida. Entonces, el mando, ya, debe ser propio de la necesidad de la organización formal ¿no? Y no propio de, digamos, del figuratismo, de la posición de dominio, de lo fácil que es el cargo. Muy bien. Anoten acá una tareita que me van a mandar hasta el jueves. Me van a hacer un estudio de la autoridad, ¿ya? Desde el campo administrativo. ¿Cuántos tipos de autoridad, clases de autoridad, importancia de la autoridad, qué es la autoridad y cuál es el estudio de la autoridad de otras áreas de la ciencia? ¿Ya? Todo lo que es la autoridad. Mínimo 8 hojas quiero, ¿ah? Me van a mandar hasta el jueves a mi correo institucional. Ahí en el sílabo está mi correo institucional. Todo sobre la autoridad, ¿ya? Ya que estamos tocando este principio, la autoridad vamos a utilizarle hasta el final del curso. Vamos a hablar siempre de la autoridad. ¿Qué es una autoridad formal, una autoridad informal? ¿Qué tipo de autoridad? ¿Qué clase de autoridad? Tipo y clase son diferentes. No sé, a algunos le confunden. Tipo de autoridad y clase de autoridad son cosas diferentes. ¿Ya? ¿Cuál es la importancia de la autoridad? ¿Por qué el estudio de la autoridad? Todo eso me van a mandar a mi correo que está, ¿cómo se llama? A mi correo que está ¿cómo se llama? En mi sílabo. Así, a mi correo institucional que está en mi sílabo, ¿ya? Muy bien. ¿Quién ha hablado? ¿Over Luis Ochoa? En el sílabo. ¿Quién ha hablado? ¿Quién ha hablado? Yo, Clarito. profesor Belachino. Belachino ha hablado, no aparece acá. Prendan pues su cámara, no les veo pues. Por favor, prendan su cámara, Ay, no, quiero ver. Profesor Naomi. Yo sé que son feitas, pero sí quiero seguir mirando. Yo también quiero verles. ¿Por qué tengo que asustarles yo nomás? Yo sé que soy feo, yo asusto, pero también quiero asustarme un poco para no poder dormir hoy día. Ni bien hablo de asustar, Ruth me dio vuelta, cierra su cámara, Ruth, ya aprendido, ya. Ya, muy bien. Entonces, me van entendiendo todos, ¿no? Está explicado este segundo principio, ¿no? Me han entendido sobre el principio de la impersonalidad del mando, ¿no es cierto? ¿Me han entendido? A ver, Grecia, Sí, ¿de profesor, qué aquí habla estoy. ¿de qué habla el principio de impersonalidad del mando? ¿De qué habla? A ver, dime tú. Este principio hace que los gerentes, administradores o directores de una empresa ejerzan su mando bajo una necesidad, no por pose, no por figurar, sino con un fin, que es dirigir, liderar al grupo. Así es, ¿no? Nace de una situación de la misma organización, que alguien tiene que encabezar, tiene que dirigir el grupo, alguien tiene que poner la parte directiva, el cerebro, alguien tiene que representar, tiene que liderar el grupo para llegar a conseguir los objetivos, ¿ya? No es una cuestión de pose. Lógicamente que hay muchos que llegan a un cargo y ya se creen la última chupada del desierto, la última Coca-Cola del desierto, ¿no? Por ejemplo, Edwin Shuña se cree la última chupada del desierto, la última Coca-Cola se cree, ¿no? Y así tenemos... Así, pues, ya sabemos que Edwin es así, ¿no? Y hay mucha gente profesor, así, ¿por ¿no? qué? Por ejemplo, Agner también se cree la última chupada del mango, ¿no?
Entonces tenemos así un montón de gente, pero la dirección Para debe mí que ser Roosevelt, profesor. también Roosevelt, así, ¿ya ves? Ya, pero el dirigir a un grupo nace de una necesidad, de la necesidad del grupo, ¿no? Nace como una necesidad de que alguien tiene que guiar al grupo y que las órdenes, cuanto menos esté personalizado, mucho mejor, ¿no? O sea, cuanto más humilde sea ese director, será mucho mejor. Se va a poder compenetrar con la gente, porque la gente se compenetra con la gente que le parece que es de confianza. Humildad significa confianza. La confianza es lo primero que nosotros debemos, como futuros administradores, generar en nuestros subordinados. Si nosotros ganamos la confianza de nuestros subordinados, olvídense, puedes conquistar Marte. Los mejores líderes del mundo, sobre todo los que han manejado grandes ejércitos, llámese Alejandro Magno, llámese Julio César, Marco Antonio, los grandes líderes de antes, ¿no? Aquellos grandes líderes que manejaban gente es porque primero ganaban la confianza de los soldados, de su gente, dormían con ellos, comían su misma comida, ¿ya? Cuando se tenían que desvelar, se desvelaban, ¿no? Lean la historia, por ejemplo, de Aníbal. Aníbal, hombre que derrotó a los romanos en muchas batallas, pero un hombre humilde, un hombre que dormía en el suelo junto con su gente, ¿no? O sea, el ejemplo y la confianza hace de todo un líder o un jefe. Y entonces la gente se va a sentir identificado y las órdenes van a ser cumplidas porque saben que está viniendo de un hombre inteligente pero humilde que está dando las órdenes. Entonces, ya hemos visto, primer principio. El principio, ¿cuál es el primer principio que hemos visto? El principio de coordinación de... Coordinación de interés. Intereses. Segundo principio. De intereses. ¿Cuál es el segundo principio? De la impersonalidad del mando. El principio de la impersonalidad del mando. Tercer principio vamos a ver ahorita. El principio de la vía jerárquica. Anoten ahí. El principio de la vía jerárquica, o también se le llama principio gradual. Otros le llaman también el principio de la división de trabajo, del trabajo de tareas. También se le conoce este principio, el principio de la vía jerárquica, el principio gradual o el principio de la división del trabajo. Se le conoce también, con estos tres nombres se conoce a este principio. ¿Ya? Anoten para explicar. ¿Me van entendiendo, no, jóvenes? ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? Sí, profe. Ya, Sí, a mí profe. lo que más me interesa es que me entiendan y Profe. que conozcan, ¿ya? No, yo no soy ese típico profesor, ya les voy a dejar una hojita, a ver esta hoja. No, yo no, yo de eso conozco un montón en la facultad. A mí lo que más me Profesor. interesa es... Sí. Profe, el principio gradual o qué más, ¿con qué otro nombre se le conocía? Como de división de trabajo. O división de trabajo, ok. El principio de la vía jerárquica gradual o de división de... Tiene tres nombres. Cualquiera de estos tres nombres le van a encontrar. Está en el manual también este principio, ¿ya? En el manual está este principio también, ¿ya? Muy bien. Mira, este principio nos dice lo siguiente. Y este es un principio que más se vulnera. Ojo con lo que digo. Este principio es el que más se vulnera por los empleados o por el jefe. Y les voy a explicar por qué. Porque cuando este principio se vulnera constantemente, ya llegan los resentimientos, o sea, aparecen los resentimientos, ¿ya? Este principio, evidentemente, es un principio que se vulnera constantemente. Miren, este principio nos dice que al transmitir una orden hacia los empleados, ¿no? Estos tienen que seguir los canales respectivos de comunicación en forma gradual. Por ejemplo, si yo soy el gerente, ¿no? Yo tengo que dar mi orden al subgerente. Por ejemplo, si yo quiero dar una orden, ¿no? Hacia los vendedores de la empresa, yo tengo que darle la orden al gerente de ventas. Y el gerente de ventas tiene que dar la orden a los vendedores. Porque así está establecido las jerarquías. Se debe respetar las jerarquías, ¿no? Los gerentes medios, los empleados y los técnicos no están por gusto, están para hacer funcionar la organización.
Entonces, uno se debe de respetar los canales y los grados de las personas que trabajan en los diferentes grados, ¿no? Para, ¿cómo se llama? Para dar las órdenes. No se debe saltar sin ninguna razón a los grados, ¿no? Y de la misma forma, hay empleados que son confianzudos, que no hablan con sus jefes, quieren hablar de frente con la cabeza. Yo, por ejemplo, conocía a muchos empleados que decían esto: yo no hablo con los payasos del circo, yo hablo con el jefe del circo. Y se iban a hablar de frente con el gerente. Y como el gerente a veces no sabe este principio, les atendía. Pero no sabía que estaba resquebrajando la confianza y la moral del jefe intermedio. O sea, cuando sucede estas cosas, cuando se vulnera y se salta los mandos medios, creamos resentimiento en la dignidad de esa persona, en el orgullo de esa persona. Y entonces, eso es lo más difícil de recuperar después, ¿no? ¿Por qué? Porque esa persona se siente mal en su dignidad y se siente que su cargo no vale nada. Entonces, por gusto estoy acá, dice él, ¿no? Cuando se debe respetar. ¿Qué debería hacer un gerente, por ejemplo, si alguien le quiere saltar al jefe inmediato? ¿Usted de dónde es? De venta, señor. Anda, hable con su gerente. Él me va a venir a decir después. Toca el primero. No, es que yo quiero hablar con usted porque este la gana. No, tú tienes un jefe. Debes respetar a tu jefe. Toca primero tu problema con tu jefe. Él vendrá a comentarme y veremos cómo le vamos a resolver. Entonces, hay que ordenar, porque si no hay disciplina en la organización no tenemos nada. El principio de disciplina es un principio fundamental. Entonces, sin embargo, también hay excepciones. Hay excepciones en la regla. No es que las reglas se cumplan a rajatabla 100%, no. Disculpen, no es que las reglas se cumplen al 100%, no. Las reglas tienen excepciones también, ¿ya? Los principios tienen excepciones. Pero casualmente estas excepciones son los que confirman la regla, son los que confirman las normas, las leyes, los principios. Porque si no tuvieran esas excepciones, fueran una tautología. ¿Qué cosa es una tautología en lógica, chicos? ¿Qué es una tautología? ¿Qué es una tautología en lógica? Ani Milagros, Ani. Ahora nadie va a querer contestar. ¿Qué es una tautología en lógica? ¿Qué cosa es una tautología? Todo es verdad, profesor. Ya bueno. A ver, ¿qué es una tautología? ¿Quién sabe? ¿Qué es una tautología? Repetir un mismo pensamiento. Es como repetir algo innecesario. Todo el mundo habla, qué barbaridad. Uno nomás, pues. A ver, Robert Saúl Navarro Ocalio. A ver, profe. Es una afirmación. Una tautología es como una repetición innecesaria. Es algo así como repetir algo irrelevante porque no tiene importancia. A ver, ¿alguien más? A ver, no sé quién me ha escrito, dice que es una contradicción. No es una tautología eso. A ver, alguien... Profesor, según leo aquí, dice que es una fórmula, dice que la tautología hace referencia a una fórmula bien formada, que resulta de una interpretación verdadera. Una tautología es una mentira. Ya, profesor, Okay, yo. Ya les he dicho. Profesor, una tautología es... Un pensamiento repetitivo pero equivalente. Una tautología es una mentira, jóvenes. ¿Ya? En lógica, la tautología es una mentira. Es FFFB o BFFF. Es mentira. O pura FF. Si nosotros nos vamos a un cuadro inferencial, vamos a ver que una tautología es una mentira. Entonces, si todo es FFFB en un principio, es una tautología. Por eso tiene que tener excepciones.
Y esas excepciones confirman la regla de que es una verdad, entonces un principio. Porque los principios se pueden llevar a una tabla de inferencias en la lógica. Todo está sujeto a probanza. Entonces, cuando un principio, ¿no? Al igual que en la matemática puedo probar mediante un axioma, ¿no? Un principio también se puede probar por la lógica, sí se puede probar por la lógica, ¿no? Para ver si es una tautología o es una verdad, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las excepciones del principio de la vía jerárquica? ¿Cuáles serían esas excepciones? Ya. Por ejemplo, cuando la orden es urgente, ¿ya? Cuando la orden es urgente del jefe hacia los obreros, se puede mandar la orden urgente, pero luego hay que avisarle al gerente intermedio. Señor gerente de producción, sí, ¿puede venir a mi oficina un ratito? Sí, señor. Bien. Mire, acabo de dar una orden urgente a los trabajadores. Necesitamos entregar esta producción para el día sábado. Y les he dicho que se queden. Les vamos a pagar doble. No he podido consultarle a usted porque usted estaba en el centro, estaba comprando. Pero le estoy avisando que he saltado su orden por esta necesidad. Ese trabajador, ese gerente intermedio se va a sentir importante y te va a agradecer. Ya, señor gerente, no hay ningún problema. Ya, discúlpenme usted que le haya saltado, pero la orden era urgente. Pero le estoy avisando, por él les llamado a mi oficina para que vea usted que he dado esta orden. Y ahorita también está en su oficina esta orden. Muy bien, señor gerente. Entonces, le haces ver a esa persona que es importante. No le estás... Porque si tú das una orden y nunca vas a decir nada, ese gerente se va a sentir mal. Porque de frente ha pasado una orden sobre su cabeza. ¿Ya? De la misma manera también hay órdenes que vienen de abajo hacia arriba. También se tiene que cumplir con luego retransmitirle al gerente porque esa orden ha venido de abajo arriba salteándole. Son excepciones, pero estas excepciones deben ser una vez a las 500, deben ser casi extrañas, no debe ser una norma constante, porque si esas excepciones vamos a utilizarlas en forma constante, vamos a malograr el clima organizacional, vamos a ofender el orgullo de las personas, la dignidad de las personas. Deben ser excepcionales, por eso se llaman excepciones, ¿no? ¿Qué es una excepción? Algo que no es normal, que aparece como algo anormal, pero que se acepta, o sea, una excepción, ¿no? Una excepción, ¿ya? Entonces, nunca se debe romper la vía jerárquica, ¿no? Y cuando esta se va a romper, ¿no? Es porque realmente la orden sea tan importante que amerita romper los canales establecidos. Miren, que realmente la orden, ¿no? Sea tan importante que amerite romper los canales establecidos. Sería una excepción. La segunda excepción sería que esto ocurra en forma excepcional y extraordinaria. O sea, no en forma seguida. Porque si esto sucede en forma seguida, entonces ya estamos ante una administración que ya tiene baches, ya tiene anormalidades, que ya le ha salido algún tipo de anormalidades. Y entonces que ese puesto de ahí, entonces no es importante. ¿Para qué le tenemos entonces? ¿No? Entonces, cuando uno se salta una orden, esta orden debe ser excepcional. No debe ser la norma, sino debe ser una excepcionalidad y en forma extraordinaria, no en forma común, ¿no? Y muchas veces también, estando el jefe, a veces tenemos que dar una orden rápida. ¿Qué hacemos entonces? Si queremos dar una orden rápida a los trabajadores, estando ahí el jefe, se le llama a la oficina al jefe. Señor jefe de producción, señor gerente de producción, venga a mi oficina un ratito. Que vengan todos los supervisores. Señores supervisores, delante de acá del gerente de producción les comunico que desde mañana todo el mundo se queda en doble turno porque tenemos que completar un pedido. Entonces, el jefe está viendo que en su presencia se ha dado una orden urgente y entonces le salva su dignidad a ese jefe intermedio, a ese mando medio, ¿ya? Le salva su dignidad, ¿ya? Le salva su dignidad porque evidentemente estás dando en su presencia una orden
¿ya? Y esta orden tiene que ser, pues, explicando lo excepcional, explicando lo trascendente de la orden, lo urgente de la orden, ¿ya? Para poder justificar y no poder herir a quién, no poder herir la susceptibilidad de ese trabajador. Muy bien, esto sería el tercer principio, ¿ya? ¿Cuál es el tercer principio entonces? ¿Cuál sería el tercer principio? El principio de la vía jerárquica. Muy bien. Gradual o división del trabajo. Vamos a ver el cuarto principio ahora. Principio de la resolución de los conflictos. Principio de la resolución de los conflictos. ¿Ya? Miren ustedes. Principio de la resolución de los conflictos. ¿Me van entendiendo, no, jóvenes? Está bien explicado, ¿no? ¿Ah? Sí, profe. Sí, profesor. Prendan su cámara, pues, tigres. Quiero verles. Pues. Profesor, ¿puede volver a repetir? ¿Principio de qué? Principio de la resolución de los conflictos. Principio de la resolución de los conflictos. Pueden prender su cámara, jóvenes. Quiero verles. Solamente Grecia nomás está conectada. ¿Por qué? Shuya ya se ha apagado ya su... Roosevelt también apaga cuando le da la gana. ¿Por qué Roosevelt? Robert Saúl recién ve. Teniendo cámara no quieren aparecer. Es que a veces jala mucho internet, profesor, la cámara. Ani Milagro recién también. Over Luis, ¿por qué tú no te conectas? Sí, les escucho. Es que yo estoy con tablet y bueno, estoy agarrando la tablet para que me pueda mirar. Y cuando voy a escribir tengo que dejar la tablet en la mesa. Ya, no te preocupes. Por eso me desconecto. Estás perdonado. El resto, ¿por qué no se conecta el resto? Naomi, Leandro, Over Luis, José Elías, Candy Liceo. Profesor, ¿me escucha? Sí. Yo no puedo prender mi cámara porque en mi cerro no llega bien la señal. Ya, listo. Seguimos. Ya por lo menos ya hay algunos ya conectados ya. Muy bien, Over Luis, José Elías, todos están ahí. Vamos a hablar ahora del principio de la resolución de los conflictos. Mírenme, chicos, ve. Hemos dicho que una de las importancias que tiene la dirección es que este elemento es el elemento más volátil y frágil que tiene la administración. ¿Por qué es el más volátil y frágil? Porque aquí estamos hablando ya con personas humanas. Aquí estamos hablando con personas que tienen emociones, personalidades. Por ejemplo, ahorita esta broma, yo puedo hacer muchas bromas con ustedes, pero muchos de ustedes, de repente, uno, dos, de repente no le va a recibir bien esa broma. Porque es así, es nuestra naturaleza humana. Lo que a otros les parece bien, a otros les va a parecer mal. ¿Ya? Porque venimos de diferentes clases sociales, la mayoría, y porque todos tenemos patrones de educación diferentes. ¿Se dan cuenta? Por eso es que en las organizaciones se trabaja la cultura organizacional para poder poner un patrón de desempeño igual para todas las personas que vienen con diferentes tipos de educación de su casa. ¿Se dan cuenta? Entonces, si somos personas únicas, si somos personas con emociones, ¿ya? Si somos personas con psiques diferentes, con problemas diferentes, ¿no? Entonces, generalmente vamos a tener conflictos. Porque es más difícil, bien difícil, más fácil es pelear que ponernos de acuerdo, lamentablemente. Porque nuestra naturaleza en nosotros es una naturaleza guerrera. Somos peleístas. Somos por naturaleza gente que, mira, el hombre tiene más de 6.000 años en la tierra. Y yo les aseguro que los 6.000 años ha pasado guerreando, peleando. En este mismo momento que yo estoy hablando con ustedes, en alguna parte del mundo hay una guerra, o en varias partes del mundo hay una guerra. Están peleando. ¿Por qué? Porque somos así. Nuestra naturaleza, somos una excepción en la creación, y si no es en la creación, yo creo en la creación, pero también si somos evolucionistas, somos una desviación medio rara del mono, que solamente nos ha llevado a pelearnos entre nosotros. Somos gente peleísta,
¿no? En todo, ¿ah? En el amor, en lo económico, en lo social. Si no, vean ustedes, dos chicas se agarran por un chico llamado Roy Pérez. Se jalan su pelo, se sacan su muela, no sé qué cosa, ¿no? Dos chicos se agarran por Grecia Esmeralda. ¿Por qué? Tan bonita es Grecia. ¿Por qué tienen que pelear por Grecia? ¿No? ¿Por qué? Por Roosmer, profe, por Roosmer. ¿De quién están hablando? Ese es su hincha de Roosevelt, ¿eh? ¿Quién ha hablado? ¿Eh? ¿Quién ha sido? Y Crash, el profe. ¿Quién ha sido? Guapo. ¿Ah? Ya, Nunca Roosevelt, tienes una hincha ahí, Roosevelt, ¿ah? Ya, bueno. Miren, este principio nos dice que los conflictos que aparezcan en la organización deben ser resueltos rápidamente. ¿Y por qué deben ser resueltos rápidamente? Porque cuando hay un clima de conflictos, de guerra, ¿no? Cuando hay un clima de desavenencias, esto repercute en la productividad, repercute en la economía de la empresa. ¿Ustedes no saben cuánto cuesta tener a gente parada en la organización? Ahorita mismo, mira, por este COVID, por este problema de la pandemia, a diario están cerrando empresas, chicas y medianas, grandes también. ¿Por qué? Porque no pueden producir, porque la pandemia ha trastocado toda nuestra forma de producción. Estamos ante una pandemia. Y entonces, evidentemente, para recuperar esa normalidad, necesitamos vacunar a todas las personas. Ese es uno, ¿no? Y si no podemos vacunar a todos, habrá que encontrar rápido la inmunidad de rebaño. Entonces, que eso es más difícil. Entonces, necesitamos vacunar casi... Estaba viendo ahí un documento, dice que hasta julio vamos a tener más o menos el 60% de nuestra población vacunada. Ojalá, pues. Del otro porque año. yo ya quiero volver, no, hasta julio de este año me han dicho. No sé si será verdad o no, ¿ya? Ojalá, porque yo ya quiero volver a clase, quiero mirarle su rostro, quiero asustarme de frente, en vivo, con ustedes, no por cámara, ¿ya? Por ejemplo, ve Edwin, ve. Edwin parece, ve, mira, parece un mongolita riendo. Está riendo. Está bien, Edwin, ¿eh? Tú sí, compadre. Roosmer. Ronnie ya apaga su cámara, Roosmer, no quiere que le vea. ¿Ah? Ya, muy bien. Entonces, miren, entonces este principio nos dice que hay que apagar los conflictos, hay que bajar los conflictos. ¿Por qué? Porque, y lo más pronto posible, porque esto repercute en la producción. No se puede administrar peleando con la gente, no. El conflicto es un obstáculo a la coordinación. El conflicto es un obstáculo a la coordinación. ¿Ya? Entonces, no se puede administrar correctamente si es que no podemos coordinar bien con la gente, dado que la administración es una ciencia de la coordinación. Y si el conflicto es un obstáculo a la coordinación, entonces, ¿cómo vamos a poder administrar bien? ¿No? Entonces, tenemos que resolver rápido los conflictos, ¿ya? Tenemos que hacer desaparecer los conflictos rápidamente, ¿no? Por ejemplo, un gerente, bueno, oiga, señor secretario general, ven acá, entra a mi oficina, de aquí no salimos hasta resolver este conflicto porque está malogrando la empresa. Yo quiero poner de mi parte y usted también. Y entonces ahí, ¿no? 1 hora, 2 horas, 5 horas, 24 horas, 2 días, 5 días, 1 semana no salen, ¿no? Hasta que cuando salen ya han salido muertos los dos, ya se ha solucionado el conflicto, ¿ya? Entonces, tenemos que solucionar los problemas, ni bien aparezcan. Y no solamente... Profesor. Sí, ¿quién habla? Una consulta, disculpe, ¿Quién habla? soy Jocelyn. Ya, Jocelyn. Sí, te escucho. Profesor, pero también creo que cuando un gerente no logra solucionar algún problema con algún empleador, lo que también optan es por despedir con el personal que supuestamente no se puede estar llevando bien. Ya. Vea. Porque, o sea, en la empresa en la que yo trabajo, eso es lo que pasaba. Se rumoraba con un compañero que supuestamente, no sé, el gerente le pasaba y lo terminaron despidiendo. Bueno, hay eso también. Lo que dice Jocelyn es cierto. Son estrategias. Yo les voy a decir algo. Yo lo que les estoy enseñando es la parte
un poco romántica también de la administración, pero en la vida real, bueno, yo soy abogado, ¿no? Y yo no les quiero hablar desde un punto de vista legal, porque no fuera ético, porque a los administradores nos enseñan a salvar empresas, al igual que al médico le enseñan a operar, a salvar vidas, a nosotros nos deben enseñar a gestionar correctamente las empresas. Miren, a gestionar correctamente las empresas. Pero voy a hablarles como abogado ahorita. 2 minutos como abogado. Mira, hay gerentes que provocan conflictos y no quieren arreglar conflictos. ¿Saben para qué? Para despedir gente. Sí. Entonces, hay gerentes que hacen ver que ya van a arreglar y no arreglan. No, ahora sí arreglamos que esto, que no. ¿Por qué? Porque les interesa que la empresa, no importa que pierda la empresa, pero el objetivo es, si no es cerrar la empresa, botar gente, pues, ¿no? O encontrar algún camino para poder despedir a alguna persona, como habla Jocelyn Pérez. Entonces, pero esa es la parte ya medio negativa, ¿no? O sea, un poco ya medio tirado a lo que es, que en la vida real se dan, ¿no? En la vida real se dan. Es real. ¿Perdón? Más que negativa, disculpe, es real. Y lo más desubicado es que el gerente ni siquiera es administrador. Solamente que como es el esposo de la hija del dueño, es que ejerce el cargo de gerente. Bueno, ni siquiera es administrador. Pero se da, pues, lamentablemente, ¿no? Disculpe, profe, a mí me pasó algo así. No, Santiago, no. Me han despedido, profe. ¿A ti te han despedido, Santiago? Ajá, o sea, me habían puesto con un compañero que también era así como que, o sea, no sabía muy bien atender igual que yo. Es que yo era tipo mozo y los dos éramos bien lentos. Y ya, pues, como los dos éramos bien lentos. Ah, ya, estás reconociendo. Cuando te ponen como que en el mismo nivel, tu nivel, y se encuentran los dos, es una competencia, pues. Y ya, pues, me han despedido. Pero ustedes era competencia de lentos, ¿no? Algo así. Competencia. ¿Y tú? Ya, muy bien. Muy bien, Shanti. También tu ¿cómo se llama? Tu aporte está bien. Para que vean ustedes Pero al final quedó sin trabajo, profe. Sí, pues, pero ¿qué vas a hacer? Así es el mundo real, ¿se dan cuenta? Eso quiere decir que el mundo real quiere personas ágiles mentalmente, pero también proactivos. Mira, él está reconociendo que no sabía muy bien todavía. Es lógico porque una persona para que aprenda su puesto tiene que pasar los especialistas dicen, para que una persona domine más o menos su puesto, tiene que pasar 6 meses. Pero la gente le va a dar 6 meses de oportunidad a una persona cuando es, como dice Shanti, medio lentón. No, porque la gente quiere reacciones rápidas. La gente... El empresario quiere rapidez, peor cuando es una empresa privada. Si fuera una empresa pública, todavía. Pero en la empresa privada, la agilidad y la rapidez hace de que las cosas caminen. Si no, no. ¿Por qué? Porque en la empresa privada se tiene que pagar del diario y se tiene que pagar sueldos y salarios rápidos y tener ganancias para que siga sobreviviendo la empresa. Si no, olvídate. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahora vamos al último principio, el principio del aprovechamiento del conflicto. Y con esto terminamos ya. Principio del aprovechamiento del conflicto. ¿Ya? El último principio, el penúltimo ha sido el principio de la resolución de conflictos. Hay que resolver los problemas rápidos, los conflictos rápidos. ¿Para qué? Para poder aprovechar los conflictos también. ¿Ya? Tenemos que aprovechar. ¿Puede repetir, profesor? Profesor, repite. Principio del aprovechamiento del conflicto. Principio del aprovechamiento del conflicto. ¿Ya? ¿Y cuántos somos? ¿Cuántos somos? No aparece acá cuántos somos. 48. 48, profesor. 48 somos, buena cantidad, ¿ya? Muy bien, chicos. Tengo que estar contando, pues si esto queda grabado, porque ahí en la facultad hay un gordito medio lerdo que para molestando a los profesores. Ya ustedes saben de quién estoy hablando.
No solamente ese gordito, también el otro, el Gargamel. Ya saben quién es el Gargamel, ya, el narigón. Bueno, Siempre. ya sabes quién es Gargamel. No, que tienes, traen... Pobre Rocha, se está quemando por eso. ¿Quién, profe? Vamos hablando del principio del aprovechamiento del conflicto, ¿ya? Este principio nos dice que el conflicto no solamente hay que resolverlo, sino también genera oportunidades para aprovecharlo, ¿ya? Y esas oportunidades nos ayudan a encontrar soluciones no solamente que favorezcan a la administración, sino que favorezcan a todos. Y es más, algunos conflictos hacen ganar a la empresa. Les voy a poner un ejemplo bien sencillito. Miren, miren, yo aprendí esto de un gerente, bien hábil, bien rata. Cuando yo recién era jefe de almacén en Arroz Don Lucho, de ahí llegué a ser gerente regional, porque yo comencé como jefe de almacén. De jefe de almacén llegué a ser jefe de abastecimiento. Y de ahí pasé a la gerencia ya. Pero yo conocí a un gerente, ya por la edad, que era muy amigo mío, de él aprendí mucho, porque nuestra empresa era distribuidora de arroz y azúcar y harina. Y entonces, ¿qué hacía este pata? Miren, 20% de vendedores venden el 80% de la producción. Miren lo que digo, ¿eh? El 20% de vendedores venden el 80% de la producción. Y el 80% de vendedores venden el 20% de la producción. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tengo 10 vendedores, 2 van a ser superestrellas y que me van a vender el 80% de mi producción. Y el resto se va a repartir entre los lentos. No es alusión a Shanti, ¿eh? No es una alusión a Shanti. No, Shanti, no te sientas mal. Ya. El 20% de la producción va a vender el 80% de... O sea, los 8 vendedores van a vender el 20%. ¿Cómo se llama esta regla, este principio? El principio de Pareto se llama. Anoten ahí. Pareto fue un economista italiano que dejó varios principios para la empresa. Y uno de estos principios fue la regla de Pareto, o el principio de Pareto, más conocido como la regla de Pareto. La regla de Pareto se utiliza no solamente para marketing, sino para los procesos de producción, ¿ya? Entonces, ¿se cumple eso en la realidad? Sí se cumple. Entonces, ¿qué hacía este gerente en Arroz Don Lucho? ¿Ya? ¿Sabes qué hacía? Le llamaba al número 1 y le decía, oye, compadre, le decía, hay un premio para el mejor vendedor. Sí, le decía, sí, es un viaje a Cancún o al Caribe con tu esposa, le decía, o con tu enamorada, no sé si tendrás esposa. Así le dice, sí, pero tienes que vender. No le voy a decir al otro, le decía, te digo a ti porque quiero que ganes el pasaje. Luego le llamaba al segundo y le decía la misma cosa. Oye, Ricardo, le decía, ¿qué señor? Hay un premiazo, compadre, le decía. Mira, es para Cancún o para el Caribe, para ti y otra persona, le dice. Yo quiero que ganes, compadre. Es más, te voy a dar facilidades. Métate a Guaitía, métate a las zonas de Huánuco. Levanta tu venta, compadre. Oye, estos dos se mataban por querer el viaje a Cancún. Se sacaban el ancho. Hoy, ¿cómo producían? ¿Quién salía ganando de ese conflicto? ¿Quién salía ganando de ese conflicto, jóvenes? El empresario. La empresa, jóvenes. La empresa. ¿Por qué? Porque había ahí un hombre hábil, un gerente hábil, que aprovechaba del conflicto en base a este principio de aprovechamiento del conflicto. ¿Se dan cuenta? ¿Ah? Por eso es importante saber los principios y hay que saber utilizar los principios en su debido momento, ¿ya? Pero cuando los principios son de peleas entre trabajadores, con la patronal o entre departamentos, en lo que sea, ¿no? Nosotros podemos resolver el conflicto de 3 formas establecidos, ¿ya?
¿Cuál es la primera forma de resolver el conflicto para aprovecharlo? Por dominación. Por dominación. Por dominación. Esto es una forma de aprovechar el conflicto, pero donde va a haber un ganador. No es el más recomendable. Por ejemplo, un claro ejemplo de esto son los juicios. En el juicio siempre va a haber un ganador. ¿Se dan cuenta? Si yo me voy a un litigio por una casa, ¿no? Por alimentos o por cualquier cosa me voy a un litigio al Poder Judicial, es porque alguien va a hacer reconocer su derecho. Alguien va a ser ganador. No hay empates. En este tipo de resolución de conflictos no hay empates. Cuando la resolución es por dominación, no hay empates. ¿Ya? Aquí alguien va a ganar. Uno va a quedar bien, el otro va a quedar mal. ¿Ya? Alguien va a quedar. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo hipotético. ¿Ya? Yo tengo, por ejemplo, una hija con Ani Milagros. Hipotético, pues nunca se va a dar, ¿no? Y entonces, Ani, como no le paso pensión, me enjuicia y te voy a quitar todo tu sueldo, maldito, vas a ver. Pelo blanco, feo, barbón, todo me dice ese rato. Y nos vamos a juicio. ¿Ya? Ani me sale ganando, me deja sin sueldo. ¿Cómo quedo yo? ¿Resentido o no? ¿Ah? ¿Quedo resentido o no? Claro. Quedo resentido para toda la... Es más, yo salgo del juzgado haciéndole puchito a Ani, le inflo mi cara, le saco mi lengua, todo nomás, ¿no? O sea, salgo resentido. Y esos son los problemas que suceden en el Poder Judicial. Alguien gana y el otro sale resentido. No es la mejor manera, pero es una herramienta que se utiliza cuando hay un conflicto que no se puede resolver. La segunda manera para resolver un conflicto, es por compromiso o conciliación. Por compromiso o conciliación. Bueno, esto es lo que está difundido actualmente, ¿ya? Es más, han aparecido conciliadores, ¿ya? Porque el gerente puede ser un conciliador entre una disputa, entre un departamento, entre una persona y otra persona. Pero puede haber conflictos mayores donde vamos a necesitar conciliadores externos, ¿no? La solución de los conflictos por compromiso o conciliación nos dice cuando ambas partes solucionan su conflicto, cediendo cada una parte de sus pretensiones. O sea, tratan de buscar un punto medio, ¿no? Por ejemplo, compadre, tú te has metido en Yarina es mi zona, pues. No, pero a mí me ha dado el gerente tu zona, Yarina me ha dado como zona. Entonces, no, Pepo, compadre, ¿sabes qué? Yo tengo mis clientes ahí, yo también tengo mis clientes ahí en Yarina. Entonces viene alguien y le dice, ¿por qué no hacen algo más salomónico? ¿Por qué no se reparten Yarina? La mitad para ti, la mitad para el otro. Y si les parece bien a las partes, entonces se soluciona ese problema. ¿Cómo se ha llamado esa solución? Han conciliado. Han buscado una conciliación entre ellos, ¿no? Entre ellos han buscado una conciliación. Han llegado a una conciliación. Han cedido parte de ellos para buscar una solución. No es como en la dominación, que solamente aquí es gano y gano, o pierdo y pierdo. Acá es gano y pierdo algo también para ganar. Aquí es pierdo algo para ganar, ¿no? Pierdo algo, pero gano también, gano la paz, ¿no? Gano muchas cosas. Por último, hay un conflicto por integración o coordinación. Por integración o coordinación, ¿no? Cuando ambas partes logran realizar íntegramente sus pretensiones, ¿ya? Por integración o coordinación es cuando ambas partes logran realizar íntegramente sus pretensiones, ¿ya? ¿Aló? ¿Aló? Sí. No les llamo todavía. No he tenido tiempo. Además, todavía hay que pensar bien porque todavía no sale la nueva programación cuando va a ser. Te llamo más tardecito en clases, ¿ya?
Pero te llamo más tardecito, pues estoy en clases. Unos 20 minutos más, ¿ya? Ya, disculpen, jóvenes, discúlpenme. Entonces, miren ustedes, jóvenes, por integración o coordinación, todas las partes logran realizar íntegramente sus pretensiones. O sea, buscan una solución, ¿no? Logrando íntegramente sus pretensiones, ¿no? Entonces, aparentemente aparecen antagonistas o irreductibles, pero a base de hacer concesiones, replanteamiento de problemas, ¿no? Que permiten ver que la aparente disyuntiva no es completa, ¿no? Se trata evidentemente de integrar, ¿no? De integrar un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando el problema es por salario, ¿no? Se le hace ver, por ejemplo, de que la empresa tiene prestigio, que no solamente es economía, sino es estatus, es referencia, ¿no? Entonces, entonces el trabajador va encontrando puntos que van integrando en la solución, ¿no? Y al final se llega a un acuerdo, pues, para solucionar un conflicto, en este caso un conflicto remunerativo. Yo me acuerdo, por ejemplo, que una vez una empresa poderosa peleaba con otra empresa por un camino, y los dos decían que habían invertido en el camino, y que ellos necesitaban todo el día para trabajar. Es más, casi llegan a cerrar el camino los dos para que no... Entonces, gracias a Dios que cambiaron los gerentes los dos y vinieron dos gerentes nuevos. Y los dos se pusieron de acuerdo y pusieron ver que podían ayudarse, ¿no? Y no solamente se ayudaron, sino que arreglaron el camino los dos. Lo que era un camino carrozable, le pusieron ripio, los dos pusieron maquinarias y los dos comenzaron a utilizar por horas. Mira, el otro le decía, yo tengo congestionado de 11 a 1. Y tú puedes hoy día cederme de 11 a 1 y tú utilizas toda la tarde. Correcto, ya utiliza. El otro le decía, mira, el viernes voy a utilizar de 9 a 12. Cédame el viernes y tú utilizas en la tarde. Ya no hay problema. Entonces, llegaron a tan era su integración de las dos empresas que los dos se llamaban ya a la semana para ponerse de acuerdo qué días iban a necesitar para no molestarse. Eso es integración. Ese es lograr una coordinación, ¿no? O sea, lograr integración de los intereses en puntos que nos permitan solucionar problemas que nos parecía que no eran solucionables o irreductibles. ¿Ya? Entonces, jóvenes, estos cinco principios son básicos para la dirección. ¿Ya? Yo no voy a hablar más de más principios porque nos pasaríamos muchas clases hablando de principios. ¿Ya? Cuando ustedes tengan problemas más adelante, recorran a los principios, a otros principios que han puesto los autores, los doctrinarios. Cuando una persona hace un libro sobre la carrera, es un doctrinario, ¿no? Acudan a los doctrinarios y van a aprender muchas cosas de administración de los principios. Muy bien, si no hay preguntas, hasta acá sería la clase de hoy día, que estamos casi sobre la hora ya. No sé si habrá alguna pregunta para poder absolverla. No, profesor. Todo claro, profe. ¿Qué tal estaba la clase hoy día? Buena. Muy bien. Estaba bien la clase. Muy bien. Ya, Sí, profe, estaba muy bien, chicos, muchas gracias. Un abrazo. Tengan buenas noches. Cuídense. Por favor, no estén saliendo. ¿Ya? Tomen cosas calientes, no tomen cosas heladas. No estés tomando, Edwin. Deja la cerveza. Tú también, Shanti. No estés tomando. A Rusme, profe. Ya, Rusmer, carajo, Rusmer, tú. La China, profe, la China. Ya no estés, conta la China. Cuidado, no estén tomando. Dice que la cerveza hace peor. Cosas frías, por favor, eviten. Más bien, nomás, profe. Este es el momento de tomar cosas calientes. Té, café, leche, todo lo que sea caliente, denle adelante. Profesor. Ajá. Caliente, profe. Mira su cara de Shanti, tanto tomar aguajina, mira cómo está. Cuidado, 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 va a comezonar otra cosa, si Shanti, por la guajita. Claro, me ha dicho, profe. Un abrazo, chicos. Muchas gracias. Un abrazo a todos ustedes. Buenas noches, profe. Gracias, profe. Buenas noches. Voy a bañar, profe, voy a bañar. Buenas noches, profe, cuídense. Ya. Buenas noches, profe.
Buenas noches, profesor. Buenas noches, profe. Ya se fue, Shanti, ya se fue.